el poder ver que ya nos toca o tenemos. Ahí va a entrar, ahí voy a entrar yo, ahí va a entrar mi esposa. Entonces empieza a dar un poco de nostalgia, entendiendo que ya empezamos a ver ese final, ¿listo? Y como les digo, como básicamente el semestre se está acabando el 11 de junio y el 12 de junio ya nosotros estamos reportando notas, quiere decir que nosotros no vamos a tener esa clase del 13 de junio, ya ese día estamos en vacaciones, aquí se nos acaba el semestre, ¿sí? Quiere decir que nos quedan la clase de hoy, la clase del 30 y la clase del 6. Yo lo que veo es que estamos bien de tiempo, vamos a cumplir con nuestro objetivo de desarrollar el currículo. Al día de hoy, entonces, como les había informado, la doctora Kelly va a terminar de hacer su exposición y una vez ella termine, entonces yo voy a retomar acá para venir a hacer básicamente y contarles cómo vamos a hacer esa presentación del 28%, del 12%, y a explicar básicamente o hablarles un poco del documento que se leyeron en esta horita larguita que tuvieron y a que hablemos también un poco de cómo ya a partir de esos elementos que ustedes tienen, de haber analizado el estatuto del consumidor en general, aplicado a todos los consumidores, vamos a focalizarlo ya a la protección del consumidor digital y cuáles van a ser las diferencias que va a tener el consumidor digital y aquellas obligaciones adicionales y deberes adicionales que van a tener los proveedores de servicios de Internet, los proveedores de servicios de pago, los proveedores o los dueños de los marketplaces que se presentan al día de hoy para que los consumidores podamos adquirir productos digitales en el marco del comercio electrónico. Sin más preámbulos, entonces, vamos entonces a darle la palabra. A ver, no, muchas gracias, Fanny, muchas por esas palabras, me regocijan mucho. Yo también ahí, como les digo, empiezo a ver ya el final y me da un poco de nostalgia, pero también la satisfacción del deber cumplido y sobre todo cuando lleguemos al final del curso y sobre todo que ustedes al final lleguen y hagan una visión hacia ese primer sábado de febrero que nos conocimos y que quizás algunos tenían un montón de expectativas o como algunos tuvieron la oportunidad de decírmelo, y tuvieron digamos que la sinceridad de decirme, profe, estamos acá, no porque nos guste el comercio electrónico ni porque nos interesa esta vaina, sino que estamos acá es porque era la materia que se me acomodaba al horario. Entonces, no, también, y sobre todo a esas personas, porque con toda seguridad que el que llegó a la materia queriendo aprender de comercio electrónico, con toda seguridad que algo se lleva. Y quizás el que pensaba o el que venía a cumplir el horario, espero sobre todo en ese estudiante que se haya llevado una visión diferente del comercio electrónico y que enhorabuena que de alguna manera nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar un poco más a fondo el comercio electrónico en medio de una pandemia que lo único que hizo fue reforzar o acelerar el proceso en que el comercio electrónico cada día se va a ir apropiando de nuestras vidas. Voy entonces a darle la palabra a Kelly. Ya ahorita entonces, Luisa, hablamos ahorita del trabajo, ahorita daré todas esas indicaciones, llamaré a lista, ¿sí? Por ahora entonces vamos a escuchar a Kelly. Yo voy para evitar que, como estamos pegados de la misma red y para evitar problemas de conexión, yo voy a apagar mi cámara. Ella también va a tener su cámara apagada porque voy a dejar la sesión aquí abierta y allá también vamos a tener otra sesión abierta porque ella ahorita se desconecta y yo sigo acá. Entonces ahorita continuamos, ¿vale? Entonces dale adelante, Kelly, ya estás por ahí, ¿cierto? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Hola, ¿sí me escuchan? Bien, gracias. Hola, Claro. muy bien, excelente. Yo voy a prender la cámara al menos para saludar un momentico. ¿Cómo están? Bien. Súper. Hola, profe, muy bien. Bueno, Muy me bien. alegra. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a ver entonces quién estaba atento y me dice, voy a compartir pantalla, los quería como saludar.
Eso con la voz como que no es lo mismo, entonces al menos como hola, ¿qué más? Voy a compartir entonces el documento, nos ubicamos en el puntico donde quedamos y de ahí arrancamos, ¿les parece? ¿Listo? Bueno, vamos a apagar aquí porque estamos teniendo problemas de internet, entonces ralentiza muchísimo más este tema. A ver, seleccionar una pantalla. Está. Permitir. Listo. Estamos ubicados, ¿cierto? Hola, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo la Sí, pantalla? niña, sí, claro, claro que sí. Listo, perfecto. Ahora yo ubico que pueda ver el chat. Bien, aquí tengo todo ya bajo control. Bueno, chicos, entonces, nosotros ya habíamos hablado de lo que era la metrología, ¿cierto? Hola. Ya habíamos trabajado. Eso fue lo último que hablamos. Exacto, de la metrología legal. Listo. Entonces vamos a seguir con el tema de reglamentación técnica. Yo creo que también lo alcanzamos a ver, ¿no? Estoy casi convencida, pero no estoy segura. Sí, reglamentación técnica también, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que seguimos acá, en concepto de calidad. Lo último que miramos fue como reglamentos técnicos para observar la calidad. Exacto, muchas gracias. Entonces vamos a pasar al tema que yo les dije que quería volverlos a ver y conectarme con ustedes porque nos faltan unos aspectos que me parecen fundamentales. Entonces vamos a hablar del concepto de calidad, ¿cierto? Vamos a ver si tengo algo con que resaltar por acá. Ojalá esto me dejara. No. ¿Será que esto deja? No sé, cancelar. Vamos a ver si esto deja. No, esto no deja comentar. Entonces olvidémoslo por acá. Un segundo, yo cierro esto de rellenar. Listo. Entonces vamos a hablar del concepto de calidad de los productos. Y también tendríamos que hablarlo de los servicios. Entonces, ¿qué es el concepto? ¿Cuándo hablamos de calidad de los productos? Los productos podríamos hablar que se pueden determinar sus características de calidad de dos formas. La primera son las inherentes, ¿cierto? Es decir, esas características que le son inherentes a un producto. Entonces, el ejemplo que a mí me gusta muchísimo poner son los zapatos de cuero. ¿En qué sentido? O sea, uno ya sabe que si compra algo de cuero o un maletín de cuero, hay unos conceptos de calidad inherentes en resistencia del cuero, uno ya sabe que le va a haber unas vetas, unas grietas, normal. Pero otra cosa, y bueno, y démonos el ejemplo con un computador. Usted compra un computador y usted sabe que básicamente lo mínimo es que le funcione a uno Word, que se pueda conectar a Internet, ¿cierto? Y están las atribuidas, o esos conceptos de calidad atribuidas, que son atribuidas por quién, por el productor o proveedor. Les pongo un ejemplo. Yo podría básicamente venderles un cuaderno y las características de calidad inherentes al cuaderno, pues es que tendrá hojas donde puedo escribir, etcétera. Pero digamos que entonces me venden un cuaderno y el productor o proveedor me dice, vea, y el cuaderno además le sirve, tiene un compartimento especial para que usted pueda meter su celular y lo guarde, ¿cierto? Una época que sacaron unos cuadernos donde uno podía meter como en un compartimento o un celular o un iPad y guardarlo dentro del cuaderno y disimular pues que lleva uno ese tipo de dispositivos, ¿cierto? Bueno, no, tengo el computador y sé básicamente para qué sirve, pero le digo, vea, y además le soporta tarjeta de ilustración, le soporta esto y el productor me anuncia ciertos componentes del bien, ¿cierto? ¿Cómo va a determinar uno el tema de la calidad? O sea, uno siempre va por las que son inherentes, pero las atribuidas uno no las puede reclamar si el productor o el proveedor no lo hizo. Es decir, uno no podría dar por hecho condiciones de calidad de un producto adicionales a las típicas que podría tener un producto. ¿Cuáles son las formas para determinar la calidad de un producto? Las formas para determinar la calidad de un producto, entonces, es primero mirar cuáles son esas que son inherentes. Las inherentes son las que son obvias, no hay que informarlas, ¿cierto? Las que son las que anuncia el productor o el proveedor son las informadas, ¿cierto? Que son características diferentes de las características obvias, que normalmente son ¿qué? Son mejoras al producto. Y la otra condición para uno determinar la calidad es del tema que veíamos ayer, hace 8 días, que era el de reglamentación técnica. Entonces, ¿qué dice uno? Vea, si un producto está sometido a un reglamento técnico o norma sanitaria, si cumple el reglamento, es un producto de calidad.
pero si no cumple esa reglamentación técnica, se presume, es una presunción de la ley, es de mala calidad. Profe, ¿y eso qué importancia tiene? Pues que digamos que puede que el producto, si está sometido a unas reglas técnicas de cómo se produce, cómo se vende, cómo se debe entregar, o sea, está reglamentado en alguna de sus formas para participar en el mercado, el solo hecho de que no cumpla ese reglamento ya uno asume que es de mala calidad, inclusive un consumidor que identifique que no cumple con un reglamento no tendría ni siquiera que alegar que existe un defecto porque se presumirá por no cumplir con el reglamento. A mí hay un concepto que me interesa muchísimo que a ustedes les quede claro y es el concepto de idoneidad de los productos. ¿Por qué el concepto de idoneidad? Porque es que básicamente uno compra cosas es para satisfacer una necesidad. Entonces, si uno compra una cosa para satisfacer una necesidad y esta cosa no satisface dicha necesidad, no cumple esa función, entonces se considera que hay una falta en la idoneidad del producto. Ojo, pilas con algo. Resulta que según el Estatuto del Consumidor, la idoneidad se define con que simple y llanamente el producto que uno compra para satisfacer esa necesidad sirva o funcione. Pero hay un punto que es absolutamente relevante y es cuál fue la necesidad que el consumidor requirió al momento de adquirirlo. Entonces yo aquí tengo un ejemplo que viví yo y es que justo cuando íbamos a empezar como el tema de cuarentena y se iba a anunciar que ya se veía venir que nos iban a mandar a cuarentena, entonces yo pensaba, bueno, mi niña va a empezar a ver clases sincrónicas, yo también voy a tener que dar clases sincrónicas, mi esposo, mi niña casi no sabe manejar el iPad, me va a conseguir un teclado para el iPad, para que para ella sea más fácil escribir en las clases que me toque turnarme con ella el computador y que ella pueda utilizar el iPad, pues, me voy a ir a comprar un tecladito. Entonces resulta que me fui por uno de esos almacenes que venden productos chinos, no me acuerdo cómo se llama, uno que se volvió como muy famoso, y iba a comprar uno y le dije a la niña que atendía, yo mira, yo sé que esto es un iPad, perdón, esto es un teclado inalámbrico, pero entonces ahí fue el punto relevante que yo le manifesté a la vendedora cuál era mi requerimiento como consumidora, cuál era mi necesidad. Yo le dije, mira, tengo una duda porque sé que los productos de Mac tienen cierto problema para enlazarse con productos que no sean Mac, pero el teclado de Mac es absolutamente costoso, yo no me la voy a meter esa plata a eso. Este que tú vendes acá me sirve para el iPad de Apple. Sí, tranquila, dale, llévatelo. Y yo he escuchado tanto problema de conectividad y ella me dice así como tan tranquila que sí lo va a cumplir. Entonces miren que antes de terminar el ejemplo quiero que analicen algo. Ese teclado básicamente cumplía una función básica de que se puede enlazar con otros dispositivos y me sirve como teclado. Entonces digamos que él es un producto idóneo, ¿cierto? Pero para mí, Diego, si son de segunda mano, pero para satisfacer mi necesidad se puede hablar de calidad y idoneidad. Ahí cuando estamos hablando de segunda mano estamos hablando de bienes usados, Diego. Ahorita vamos a hablar de ellos. Cuando hablemos de bienes usados, vas a notar que depende. Los bienes usados podría que todavía lo vendas usado, pero todavía lo esté cubriendo la garantía legal. Otra cosa es que un bien usado, que ya se le agotó la garantía legal, se puede vender sin garantía, pero se debe pactar por escrito. Y si tú guardas silencio y vendes un producto usado, se va a presumir una garantía de 3 meses, pero tranquilo que ya lo vamos a ver. Listo. Entonces, sigamos por este lado. Entonces, ¿cuál es el punto? Ese teclado, pues cumplía el tema de la idoneidad para cualquier otra persona, pero yo dejé claro que yo necesitaba que fuera idóneo era para que enlazara con un iPad, ¿cierto? Cuando llegué a la caja registradora, yo seguía con la duda y yo ahora le meto plata a esto y llego a mi casa y no me funciona. Y dije, bueno, asumo, no sé si ustedes, yo asumo que las personas que están en la caja registradora y que tienen cierta actitud, como que uno identifica quién es el administrador en el lugar y me le acerqué y le pregunté, ve, mira, acabo de preguntar si este teclado sirve para iPad y me dijeron que sí, pero tengo la duda porque yo había escuchado que tuviera mucho cuidado con él. Me dijo, no, la verdad, ese no te funciona, no enlaza con iPad, solo con Android, con otros dispositivos, pero con dispositivos de Mac no. Ya listo, muchas gracias. En el ejercicio que yo me lo hubiera llevado, yo hubiera podido ejercer la garantía por falta de idoneidad. Y ustedes dirán, profe, ¿por qué? El teclado no está malo. El teclado funciona en el sentido que enlaza con otros dispositivos, no habrá enlazado con el tuyo, pero eso no significa que no sea idóneo. Sí significa que no es idóneo, porque a la hora del tema del Estatuto del Consumidor,
es muy relevante a la hora que un consumidor va a alegar la falta de idoneidad, el que él pueda alegar que él indicó cuál era la necesidad que él tenía y que el productor, proveedor, expendedor le dijo, sí, le sirve, ¿cierto? Entonces el problema acá es que según el estatuto es absolutamente relevante el requerimiento que hace el comprador. Un ejemplo que está en un curso gratuito que brinda la Superintendencia de Industria y Comercio, que los invito a que se lo lean. Exacto, Carlos, sí es idóneo, pero no frente a mi necesidad, ¿cierto? Entonces, uno de los cursos pone un ejemplo de la superintendencia, pone un ejemplo para explicar eso muy sencillo, y es el del tema del computador. Si yo voy y compro un computador y me dicen, sí, tiene tanto de memoria, tiene eso en la tarjeta gráfica, tiene aquello y tiene lo otro, entonces, básicamente, pues yo sentiré que estoy frente a un producto idóneo, pero entonces dice la super, pero si usted le dice al vendedor y necesito que soporte tal tarjeta para ilustrar, y él dice, sí, tranquilo, lo hace, pero en la tarjeta de descripción del equipo no dice, pero el productor o proveedor o quien te lo comercializó te dice que sí, entonces tienes derecho a reclamar, ¿cierto? Exacto. El tema ahí de la idoneidad, María Elena, está ligado también a un defecto en la información, ¿cierto? Un defecto en la información. Listo. Yo no tengo permiso para dejar ingresar. Denme un segundo. ¿Alguien tiene problemas para ingresar? Espero le decimos a Andrés. Denme un segundito. Deme un segundito que estoy llamando a Andrés porque él tiene el otro equipo donde puede autorizar los ingresos. Deme un segundito, ¿sí? Listo, discúlpeme, pero se me juntó llamar a Andrés y estaba sonando el citófono también de la casa. A ver, yo ubico en el chat por si tengo algo pendiente. Bueno, entonces, ese es el punto, que uno tiene que ser muy claro en la manifestación frente al asesor de venta, frente a lo que uno pide. Entonces, por ejemplo, Carlos, mira, ahí lo que yo pienso es que ella solo se preocupó por vender, ¿cierto? Ella no se preocupó por atender, como el requerimiento. En el tema de la prueba, porque entonces diría, pero esto es su palabra contra la mía, pues básicamente en el Estatuto del Consumidor no se refieren a que uno tenga que probar, el consumidor no es el que tiene que probar, uno solo tiene que alegar el defecto, ¿cierto? Es decir, uno solo tiene que alegar, vea, yo dije que era para esto, ¿cierto? Entonces ya la carga de la prueba le queda esa al otro. Es un poco complicado para el productor o proveedor, pero así lo establece el Estatuto del Consumidor. Concepto de seguridad. Entonces miren, qué pilas con lo que les voy a decir. Cuando uno habla de garantía, habla de un defecto. Y ahorita cuando veamos las clases de defectos, por los cuales uno puede hacer efectiva la garantía, vamos a ver que los defectos pueden ser en la calidad, en la idoneidad y vamos a hablar de la seguridad. El concepto de seguridad en el artículo 3º de la Ley 1480, Estatuto del Consumidor,
establece que el concepto de seguridad es un derecho, ¿cierto? Y se llama derecho a la seguridad e indemnidad, que yo ya se los expliqué. No sé si se acuerdan, a ver quién está por ahí que me pueda decir si se acuerdan. A ver, Fanny, ¿te acuerdas que habíamos hablado del tema de seguridad? Si no te acuerdas, no hay rollo, no hay problema, solo quiero saber si te acuerdas. ¿O quién se acuerda? Hola, ¿alguien se acuerda? No. Estamos buscando. No. Profe, No hay profe, rollo. nos bloqueaste. Eso, ay no, los intimidé, pues ya van a decir, venga, yo les digo qué es. ¿Se acuerdan que la seguridad es, y es que lo tienen en la pantalla, que las cosas en condiciones normales de uso no generen daño, ¿cierto? O sea, que si uno utiliza algo bien, no genere daño. Y es donde yo les decía, es que si hablamos cualquier cosa es insegura. Yo compré un secador, me acuerdo que yo les decía la del secador del cabello. Yo lo compré fue para secarme el cabello, no para tirárselo a mi esposo a la cabeza. O sea, si se lo tiro a alguien con toda seguridad lo voy a porrear. Entonces el concepto de seguridad, que también lo trae, como derecho está en el artículo 3º, pero como definición está en el artículo 5º, en el numeral 14 que define qué es la seguridad, nos está diciendo, vea, un producto en condiciones normales de uso y observando la información suministrada no debería presentar ningún tipo de riesgo. Exacto, Carlos. No debería generar ningún tipo de daño. O sea que el concepto de seguridad implica que dentro de un uso razonable no debería haber daño. Significa Profe, que, dímelo. qué pena, es que hay como 3 compañeros o 4 que están diciendo que no han podido ingresar. Vasco, hay 3 personas que necesitan ingresar para que por favor nos apoyes. Gracias, profe. Gracias, ya le dije. Listo. Miren que nosotros también habíamos hablado del tema de reglamentos técnicos. ¿Qué significa eso del tipo de reglamentos técnicos? El tema de reglamentos técnicos es lo mismo que con calidad y idoneidad. Acuérdense que hablamos en la calidad que si un producto tenía que cumplir un reglamento técnico y no lo cumplía, se presumía que no era de calidad. Lo mismo pasa con la seguridad. Si se busca un reglamento técnico de seguridad, reglamento técnico que se refiere a la seguridad y no se cumple, entonces se presume inseguro, ¿cierto? Se presumirá inseguro. Listo. ¿Cuáles son las clases de defecto? Las clases de defecto son en el diseño. Entonces, en el diseño significa que el problema se da antes de su fabricación. El error en el diseño, entonces es, por ejemplo, no sé, diseñaron una moto y crearon una de los engranajes, está mal creado, entonces la moto normalmente falla y es por un error en el diseño, ¿cierto? Diferente es, y bueno, un error en el diseño, todas esas clases de defecto representan, van a notar un riesgo para el consumidor. Entonces ese problema en el diseño, yo no sé, a mí me contaron esta, no doy fe, pero a mí me cuentan que hay una moto, no me acuerdo la referencia, que es muy buena en plano, pero que es perversa en loma, que siempre se queda, que no tiene fuerza y que es ilógico para el cilindraje o para como la anuncia, ¿cierto? Y no es un tema de fabricación porque todas tienen el mismo defecto, o sea que es un problema en el diseño, ¿cierto? Un error o un defecto en la fabricación ya es cuando es durante el proceso de elaboración del producto y obviamente también va a ser un riesgo para el consumidor. Ese tercer defecto, el estatuto se refiere a varios conceptos. Hay una doctrina que dice que es error en el transporte, otros dicen que es un defecto en el embalaje, otros dicen que son defectos en la instalación. Yo pongo conservación y pongo todos los otros conceptos. ¿Por qué? Porque puede que usted no lo transporte como debe, no hace la conservación como debe, el transporte como debe, no lo guarda como es, no lo instala como es, ¿cierto? Entonces, si usted no cumple con esas medidas de conservación, pues el bien o no va a perdurar o no va a funcionar adecuadamente, ¿cierto? Por eso también se habla de instalación, porque entonces si usted no lo instala bien, no va a funcionar adecuadamente, ¿cierto? Y el último defecto que trae el Estatuto del Consumidor es defectos en la información, que como bien nos lo decían ahorita, María Elena lo mencionó, muy bien María Elena por ese aporte, es un error en la información porque no me están informando bien las condiciones de uso o de consumo, ¿cierto? Si no me informa bien, es posible que yo me genere un daño, y si me genera un daño, pues ya la acción de garantía va por un lado, pero la otra es la acción
para pedir que me indemnicen los daños, ya es una acción ante la jurisdicción ordinaria, no es posible ante la superintendencia. Les hago una anotación acá. Cuando uno va a ejercer una acción por garantía, lo puede hacer, la demanda la puede hacer ante la superintendencia o ante un juez. Pero cuando es porque el producto, además de ser defectuoso, me generó en sí un daño, ahí el tema indemnizatorio no se lleva ante la superintendencia, sino que toca estrictamente ante un juez, ¿cierto? Dame un segundo, Diego, Leo, que me estás preguntando. ¿Cómo se establecen las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad de un producto? ¿Y en quién recae la responsabilidad por la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que se presentan? Pues mira, Diego, la parte de cómo se establecen las condiciones de calidad, idoneidad y seguridad es lo que estoy explicando. Las de calidad por las que son inherentes o atribuidas. La de idoneidad porque realmente sirva para lo que fue creado o diseñado. Y la de seguridad porque no genere daño. Y sobre quién recae la responsabilidad va a ser, a regla general, el estatuto establece una responsabilidad solidaria entre productor, proveedor y expendedor. Pero por allá arriba tú me hiciste una pregunta con los bienes usados, si no estoy mal, y en los bienes usados funciona diferente, porque si los bienes usados ya no tienen garantía legal, el productor ya no está obligado. Pero si, por ejemplo, ese producto, el proveedor, hay alguien que lo está comercializando, él podría ofrecer una garantía, pero si él ofrece una garantía ya no vincula al productor, o sea que ahí ya no habría solidaridad. ¿Listo? Listo. Pasemos de diapositiva. ¿En qué caso se puede hablar de un servicio defectuoso? Entonces uno dice, venga, yo sé lo que es un producto defectuoso, pues aquí ya lo estamos hablando, pero es posible que un servicio sea defectuoso. Entonces ahí tenemos que entender que cuando uno habla de prestación de servicios, tiene que diferenciar algo que ustedes ya básicamente lo deben tener más que claro en su formación como abogados, y es que hay obligaciones de resultado y hay obligaciones de medio, ¿cierto? Cuando el servicio implica una obligación de resultado, se considerará que ese servicio será defectuoso, cuando no cumple con el resultado. Profe, un servicio de resultado, ¿cuál sería? Que yo contrate a alguien para que, a ver, porque yo, a ver, ¿quién se le ocurre darme un ejemplo a ver si se me vuelven y se me bloquean? Puede ser por el chat o puede que habiliten su audio. ¿Quién me quiere dar un ejemplo que sea un servicio que sea de resultado? Cuando contratan a una persona para que asesore la certificación de una norma en una empresa. ¿Para qué qué? Entonces, para que asesore a una empresa sobre la certificación en una norma. Ejemplo, una norma ISO. Excelente ejemplo, porque es asesorar, o sea, brindar un conocimiento, ¿cierto? No sería de medio, es un tema de resultado, o lo asesoró o no lo asesoró. Por allí veo acá en el chat, nos están poniendo también el tema de la cirugía plástica. El tema de la cirugía plástica sí realmente es de medio, no de resultado, depende, porque miren, o sea, no depende, no, lo que pasa es que quienes empiezan a decir que depende del tipo de procedimiento, porque hay algunos procedimientos estéticos que son de resultado, pero por ejemplo una cirugía plástica, en el fondo todos los cuerpos no son iguales, todos no responden iguales, entonces ahí cabe una discusión, y sobre todo cuando se habla de responsabilidad médica, cabe una gran discusión allí. Otra de resultado puede ser, por ejemplo, que yo contrate a alguien para que haga la recreación en una fiesta, o sea, o la hace o no la hace, ¿cierto? O sea, punto, o sea, o me cumple o no me cumple. El tema de, por ejemplo, medio, piensen en el abogado. Por ejemplo, y eso que piensen en el abogado cuando hay un criterio de empresa, no quiero complicarles la mente en este momento, pero el artículo 23 dice que la labor del abogado que trabaja de forma independiente, que cumple una función liberal, no se considera acto de comercio, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, uno está en el contexto de, y recuerden que en el tema del Estatuto del Consumidor debe existir una relación de consumo, o sea que quien ofrece el servicio o el producto debe ser habitual o tiene que tener mucha experiencia. Entonces, digamos, un buffet de abogados de muchísimo prestigio, presta servicios. ¿Y qué va a hacer? Me vas a registrar la marca. Ahí es una labor de medio, no de resultado, porque no depende de uno
si la superintendencia acepta o no el registro de la marca. Depende de la superintendencia, una vez evalúe la solicitud de registro. Entonces yo no le puedo garantizar a mi cliente que seguramente le van a permitir registrar la marca. Uno le hace el trámite, pero uno no sabe si va a funcionar o no. ¿Cómo se establecen esas condiciones en las obligaciones de medio? Entonces uno cómo sabe cómo se garantiza, cómo opera la garantía en las obligaciones de medio. Entonces, si vienen las de resultado, es porque se dieron el resultado. En las de medio, la garantía, la calidad, por ejemplo, ¿cómo se mide? Perdón, la garantía, ¿cómo se mide? En la calidad de la prestación del servicio, ¿cierto? Entonces, puede que no le registraron la marca, ¿cierto? Puede que no le registraron la marca, pero yo presté un servicio de calidad. Y esas condiciones de calidad podrían estar establecidas en la norma, en el contrato, o serían las condiciones ordinarias o habituales que ofrece el mercado, ¿cierto? Entonces, pensemos en el tratamiento estético de Luz Miriam, no en la cirugía plástica. Pensemos, por ejemplo, en el tratamiento estético que me dicen que me van a hacer unos masajes, que me van a moldear el cuerpo, que yo no sé qué, ¿cierto? Entonces me van a decir, ve, pero a mí no me sirvió casi, pero si me voy a analizo, pero es una labor de medio, ¿cierto? En todas las mujeres o en los hombres su metabolismo no es igual, eso tiene mucho que ver, su constitución física no es igual, eso tendrá que ver, que yo soy abogada, no me dedico a eso, pero imagino. Pero entonces la pregunta es, ¿será que puedo entonces, si no adelgacé, generar una acción por servicio defectuoso? No, un momento, piense en la calidad del servicio. ¿Le hicieron la cantidad de masajes que le dijeron que le iban a hacer? Sí. ¿Le advirtieron que los resultados dependían? Sí. ¿Aplicaron las sustancias exógenas pues, que le iban a aplicar, inyectar para que? Sí. ¿Me prestaron el servicio con todos los estándares de calidad? Ya, pero es que es una función de medio. Entonces no podríamos pensar todo el tiempo, pues como que uno siempre pudiera reclamar en ese sentido. Entonces, si no se cumple con esas condiciones de calidad, sea las que establece la norma o las que se establecieron en el contrato o las habituales que en el mercado se da por ese servicio, entonces se considerará que el servicio es defectuoso, ¿cierto? Se considerará que el servicio es defectuoso. ¿Listo? Profe, Dime. tengo una duda. Claro, cuéntame. Lo que pasa es que usted habla de las cirugías estéticas que son, usted habla de que son de medio, no de resultado. Entonces, yo digo que si son de medio, si yo voy para que me hagan de pronto unos senos o algo así, ¿cómo no va a ser de resultado si de pronto me queda defectuosa uno de los pechos o algo así y yo iba era para que me mejorara estéticamente mi cuerpo en esa parte? Sí, pero por ejemplo, mira que hay unas cosas que, por ejemplo, los médicos anuncian, y es que, por ejemplo, tu cuerpo podría rechazar las prótesis, ¿cierto? O sea, él podría poner todo a tu disposición, entonces las obligaciones del médico dentro de la cirugía estética no siempre son de resultado, y la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido así, porque ha dicho, vea, en parte el demandante tendría que demostrar cuál es la responsabilidad que tuviera y tendría que recurrir al tema de la parte práctica de cómo generó su función o su servicio el médico, ¿cierto? O sea, se actuó con calidad, con la debida diligencia, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, estoy buscando un caso donde hablan de, por ejemplo, que un rejuvenecimiento facial, ¿cierto? Hay un procedimiento que se denomina rejuvenecimiento facial y que funciona con hilos y con un montón de cosas, pero mira que perfectamente tu cuerpo podría rechazarlos. Miren, nosotros tuvimos un cliente que le pasó eso. Él contrató para que le hicieran un proceso que no era invasivo ni nada, y era con unos hilos tensores, y su cuerpo lo rechazó y los hilos empezaron a salirle por la misma nariz, ¿cierto? O sea, entonces, y el procedimiento, digamos que yo ahí sí en esa discusión se está sobre la buena o mala praxis que tuvo el médico, si tuvo algo que ver o no. Por eso les dije, no toda, ojo, uno no siempre podría alegar que el tema es de resultado, porque no todos los cuerpos son iguales y depende del procedimiento. Por ejemplo, ¿cuál sí se considera que es de resultado? Piensen en esos tratamientos estéticos odontológicos que se hace la gente, en el que básicamente lo que hacen es que le montan como una especie de diente falso encima del propio, y pues se tiene que ver bonito,
porque eso no depende si tu boca es esto o no otro, le toman unas medidas y casi que le montan unos dientes nuevos. Pero mira que, por ejemplo, en el tema de la cirugía estética, por ejemplo, si se va alguien para hacer algo, sí, obviamente está esperando verse más bonito, pero tu cuerpo podría rechazarlo, ¿cierto? Tu cuerpo, y eso no va en la calidad del servicio de parte del médico, eso es un tema que sobrepasa el querer del médico, o sea, obviamente el médico le pagaron para que lograra algo, esas advertencias siempre las hacen, por ejemplo, en ese tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿cierto? Miren dímelo. Disculpen, buenas tardes. Buenas Profe, tardes. yo le puedo preguntar, como digamos que es lo que yo más se me presenta en mi parte familiar y que últimamente vivo peleando con UNE, de resultados podría ser, por ejemplo, si UNE no me está prestando a mí un servicio, es que me pasó esta semana, yo tenía 2 meses atrasado, pero yo tengo 2 Sí. servicios con ellos. Entonces, el internet se vive cayendo a cada rato. Eso se puede considerar de resultado porque el fin de ese servicio que me están prestando es que yo logre tener conectividad en mi casa o Claro. sería de medio. No, mira, ahí por ejemplo, supuestamente en ese servicio ellos ponen a disponibilidad toda su capacidad técnica. Y si ellos no te hicieron ninguna salvedad a ti, porque por ejemplo nosotros cuando recién nos vinimos a vivir a este apartamento, nosotros nos tuvimos que cambiar de UNE a Claro, y por obligación, o sea, no queríamos, nos gusta mucho la atención al cliente o el servicio al cliente que tiene UNE, pero resulta que nunca nos servía el internet, nunca servía bien, porque la conectividad o el tema de cableado, no entiendo qué fue lo que nos decía UNE, ellos tienen un problema en este sector, no les da, ¿cierto? Entonces nunca nos iban a poder generar una satisfacción plena con el servicio. Claro, supuestamente sí, ¿cierto? En este momento me parece un poquito complicado el tema, Vanessa, por lo siguiente. En una situación normal, pues uno diría que básicamente esa es una obligación de resultado. ¿Por qué? Porque la promesa de valor es tantas megas o tanto tema en velocidad. Pero estoy notando que en esta época se está tornando un poquito complejo, porque ellos podrían demostrar que técnicamente están cumpliendo, pero como estamos en cuarentena y todo el mundo está haciendo uso de la red, ¿cierto? Entonces habría que mirar, no sé, aquí estoy opinando Kelly desde mi ignorancia, habría que analizar que yo en principio... Sí, porque es una situación que viene antes de la cuarentena. Profe, y otra pregunta. Listo. Entonces, con la parte de salud, por ejemplo, cuando también sería de resultado, porque como uno está buscando que la EPS le brinde a uno su tratamiento, el medicamento que no está, ¿también se podría hablar de resultado o ese sería de medio? No, yo creo que en los servicios de salud va a ser atendiendo al servicio específico, ¿cierto? De hecho, es que el régimen en el tema de salud tiene una normativa especial, no escapa como a lo que estamos hablando en este momento. Recuerden que hay algunos servicios que se regulan por normativa aparte, como por ejemplo ese que tú estás mencionando, los servicios financieros. En el tema de salud, básicamente, si nosotros nos fuéramos a meter por este lado, tendríamos que hablar que se tiene que prestar es con calidad. De hecho, uno podría alegar un defecto en el servicio, pues porque no se lo presten, ¿cierto? En las condiciones que es, o sea, no me dan una cita, no me están suministrando los medicamentos, pero ya frente a la efectividad de si me recupero o no, me curo o no, ¿cierto? Volvemos al mismo tiempo a la discusión o al argumento en el que así como la labor del abogado es de medio, la del médico en muchos de sus componentes también es de medio, porque básicamente analiza esto, porque uno no se puede automedicar, que por recomendación es que a mí cuando me pasó lo mismo que a vos, yo me tomé esto y me sirvió. No somos los mismos, no todos tenemos el mismo organismo, necesitaríamos la misma dosis de las cosas, ¿cierto? Entonces habría que mirar es la calidad del servicio. ¿Cuál es la responsabilidad? Gracias a ti, Vanessa. ¿Cuál es la responsabilidad por producto defectuoso? El artículo 6 del Estatuto del Consumidor nos va a decir, vea, cuando hay un producto defectuoso, hay 3 tipos de responsabilidad que se podría presentar. Entonces yo quiero que entendamos lo siguiente. Una es la responsabilidad por garantía, ¿cierto? Y nosotros ya vimos el tema de calidad, idoneidad y seguridad, ¿se acuerdan?
se los voy a mostrar aquí. Calidad, idoneidad, seguridad, ¿cierto? Esas son las tres cosas que nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad por producto defectuoso, cuando vamos a ejercer una acción para efectivizar la garantía es porque hay vicios en la calidad o en la idoneidad, ¿cierto? Diferente, miren cómo me vengo para acá, en si es una responsabilidad, ojo, por daño, que ahí sería un vicio en la seguridad, ¿cierto? En la seguridad. Aunque yo, sin dolor, pondría aquí también la seguridad. ¿Por qué? Porque puede que exista un vicio en la seguridad, pero no alcance a generarme un daño. Entonces, igual, yo podría solicitar la garantía. Un ejemplo, compré algo que viene en un empaque a presión, como algo que se da en aerosol o lo que sea, y tiene una fisura, pero nunca lo activé, no funcionó. Yo sé que hay un defecto que podría atentar contra mi seguridad, pero no me ha generado un daño, ¿cierto? Pero no me ha generado un daño. La otra sanción, ahorita me vengo para daño, la otra sanción es la sanción administrativa, ¿cierto? Administrativa. Que esas son las sanciones, pero esos dineros que se cobran vía sanción no son para el consumidor, sino que los recauda la superintendencia y son para el Estado, no es para el consumidor. La sanción administrativa no es para el consumidor. Vámonos a la sanción por daño, ¿cierto? Entonces, en esa responsabilidad por daño, básicamente es porque el producto defectuoso me causó un daño a mí o, ojo, hay una cosa que se llama el consumidor y hay otra cosa que son las personas que rodean al consumidor que se podrían ver afectados. Ejemplo, yo compro un televisor, yo fui la que la compré, es para mi cuarto, yo soy la consumidora, la destinataria final, pero hay una cosa que se llama el consumidor circunstancial. O sea, que no fue el que lo compró, ni es el consumidor destinatario final, sino que está siendo un consumidor circunstancial. Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Deme un segundo, ya ahorita miro el chat. ¿Cuál sería el ejemplo de un consumidor circunstancial? El que vino mi hermana, por ejemplo, y se metió a mi cuarto a ver televisión, el televisor explotó, hizo una cosa y le generó un daño a ella. Ahí, por ejemplo, se generó un daño. Entonces, lo que quiero que entendamos es que el daño no solo, o la garantía o la responsabilidad no solo cubre el consumidor final, sino que hay otra cosa que se llaman los consumidores circunstanciales. Si la obliga, Carlos, si yo le ofrezco a un socio que si pone determinado dinero en un negocio va a tener tanto valor de ganancia, no, porque eso se nos sale del estatuto del consumidor. Eso es un negocio, eso se regirá más de pronto por un incumplimiento contractual o lo que ellos se hayan regido para ese tipo de operación económica en que me das plata, yo te digo que lo voy a invertir y vas a ganar plata. Ahí no entra el estatuto del consumidor porque ahí, Carlos, no hay una relación de consumo, ¿cierto? Recuerda que de un lado diferente es si fuera un banco. Venga, consigne su dinero bajo un producto financiero que, por ejemplo, puede ser una fiducia, te voy a dar X porcentaje de ganancia fija y tal variable, ¿cierto? Entonces ahí sí va a depender, ahí sí, pero sería de un producto financiero, no sería la ley 1480, sino otra, ¿cierto? Sí, el diseño de sonrisa, como digo ahorita, o sea, pues ese sí, o lo logras o no lo logras. Si la obligación de medio exige diligencia, cuidado y pericia para asumir conductas encaminadas a un resultado, ¿se puede entonces asegurar el resultado? Es que en la de medio uno alega defecto, es por la calidad en la prestación del servicio, ¿cierto? Porque en la de medio uno no busca el resultado, en la de medio uno exige la calidad en el servicio, porque al de ser de medio, pues precisamente es lo que hace que no se pueda asegurar un resultado. Listo. Entonces estamos en la responsabilidad por producto defectuoso, estamos en el tema del daño y vamos para este lado, artículo 21. El estatuto del consumidor, ¿qué le dice al consumidor? Vea, si a usted le generó daño, usted lo único que me tiene que demostrar es esto. ¿Qué me va a demostrar usted? Usted me va a demostrar que existe un defecto, ¿cierto? Me va a demostrar me va a mostrar el daño que le generó. Y lo más importante, el nexo causal. ¿A qué se refiere el nexo causal? Que fue ese defecto el que generó el daño. Un ejemplo. Entonces, digamos que hay un producto que tiene una latica suelta que podría cortarme, pero yo no me corté, sino que me pasó otra cosa con el producto y no tuvo nada que ver el defecto. Ahí no hay lugar a ello, porque
La indemnización da lugar es cuando el defecto del producto es el que genera el daño. Ese es el nexo causal. ¿Qué dice el artículo 19 del estatuto? Que respecto a la responsabilidad existe una responsabilidad de la cadena de producción y distribución, es decir, que existe una responsabilidad en el sentido de que hay un defecto, va a existir una responsabilidad por el defecto entre el productor, el distribuidor y el comercializador, ¿cierto? ¿Qué implica? ¿Qué dice ese artículo 19? Que cuando el productor, distribuidor o comercializador se den cuenta de que o tengan conocimiento del defecto, o sea, del daño, deben tomar las medidas necesarias, como por ejemplo una de ellas es informar dentro de los 3 días siguientes a la autoridad competente. Y entre las medidas pertinentes está, por ejemplo, el recoger mercancía. No sé si se acuerdan que una época en que a Van Camps le tocó salir y recoger todas las latas de atún porque parecía que tenía una cantidad de mercurio, si no estoy mal, superior a la permitida, porque todo eso trae mercurio, pero como que traía una dosis mayor. Hay un juguete por ahí para niños que tuvieron que retirar del mercado también porque podía ofrecer peligro para los niños. Entonces, inmediatamente el productor, el proveedor, el productor, distribuidor se dan cuenta de eso. Una de las medidas que exige el estatuto es mejor me retira todo eso del mercado, pero ya, ¿cierto? Y debe informar a sus consumidores. Entonces, miren que, por ejemplo, en esa época eso salió en las noticias, todo el mundo, porque hacía parte de una obligación vía estatuto del consumidor. ¿Y qué responsabilidad va a existir entre esa cadena de productor, distribuidor o comercializador? Va a existir una responsabilidad solidaria, va a existir una responsabilidad de tipo solidaria. ¿Listo? Yo me voy a quedar con las ganas de un marcadorcito en esta aplicación. Listo. Pasémonos a qué diferencia existe en la responsabilidad por garantía y la responsabilidad por daño. Entonces, por acá tenemos la responsabilidad por garantía y la responsabilidad por daño. Ya les había explicado esto ahorita hace un ratico, pero no importa, repitámoslo. Y es que la responsabilidad por garantía, lo que está tratando el Estatuto del Consumidor es proteger los derechos económicos del consumidor, económicos y patrimoniales, en el sentido de que si yo pague un dinero por un servicio o un producto, pues lo que estoy esperando es que sea de calidad, idoneidad y sea seguro. Pero si, por ejemplo, ese producto no cumple con esas condiciones, alego o puedo poner en disposición que se efectivice la garantía. ¿Y quién va a ser competente? Eso fue lo que les expliqué ahorita. Si es por garantía, yo puedo demandar al productor o proveedor o comercializador ante la SIC o lo puedo demandar ante un juez a prevención. Profe, ¿qué significa prevención? Que si ya demandé ante la SIC, con la SIC, a esa persona ya no lo puedo hacer ante el juez. El uno le quita la competencia al otro. O sea, si me voy con de este, ya no me puedo ir con de este, y si me voy con de este, ya no me puedo ir con de este, ¿cierto? Al que primero yo recurra, a elección del consumidor. Pero, si lo que yo quiero es iniciar una acción por daño, porque el defecto del producto me generó un daño, la competencia ya no es a prevención, miren la diferencia, sino que la competencia es privativa. ¿Por qué privativa? Porque cuando es por daño, solo puedo iniciar esa demanda ante la jurisdicción ordinaria, artículo 56 de la ley 1480. Otras responsabilidades, la responsabilidad por información mínima, ¿cierto? Es decir, se va a entender que un producto es defectuoso cuando como consecuencia de una inadecuada e insuficiente información. Está también la responsabilidad por publicidad engañosa, en el sentido de que si yo anuncio como productor o proveedor, voy a ser responsable de la publicidad, ¿cierto? De lo que yo diga en la publicidad, de lo que yo diga en los medios de comunicación. Entonces, ojo, porque aquí hay una cosa importante, no sé si la leen aquí, el medio de comunicación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave, ¿cierto? Es complejo, significa que los medios de comunicación también van a tener una responsabilidad si se prueba que ellos podrían haber tenido conocimiento de ese error o esa publicidad engañosa, ¿cierto? Ojo, porque básicamente también podrían tener sanciones administrativas y responder ante el consumidor, como el caso de Cicatricure. Cicatricure tuvo un tema, y es que básicamente tuvo una responsabilidad por publicidad engañosa, lo sancionaron y los consumidores también podían generar acciones.
Y finalmente está el defecto por cláusulas abusivas. Este ya lo habíamos hablado nosotros hace 8 días, que es el tema de cláusulas abusivas, que recuerden que la mayoría de los servicios que uno recibe en este país o en cualquier parte son contratos de adhesión, o sea, ¿le sirve o no le sirve? O sea, si usted no acepta las condiciones, pues simplemente no accede al servicio o no accede al producto, ¿cierto? No es como que, a mí me dio mucha risa una vez porque yo estaba en un almacén con mi mamá, un almacén de cadena, y mi mamá, es que, ay no, pero esto aquí tiene algo, está como feíto, ¿usted por qué no va y dígale a la cajera que le haga una rebajita? Y yo me era muerta de la risa, y yo, mami, esto no funciona así, o sea, eso no es como si estuviera comprando, sí, ¿ustedes saben qué significa una cláusula leonina? ¿Les enseñaron? Pero ¿se sabe la fábula del león? No, profe. Que el león mandó a todos los animales a conseguir alimento, pero él llegó y se comió el alimento y se comió a los leones, o sea, se comió los alimentos y los animales, o sea, es una fábula, le voy a decir a Andrés que se las cuente, no la tengo muy clara, pero el tema de leonina viene precisamente de una fábula con animales donde el león abusa de los otros animales, a él es al que le tienen que traer el alimento y él no hace nada, ¿cierto? Él tiene todas las de ganar en el contrato, el león, como el rey de la selva. Entonces, en las de cláusulas abusivas, básicamente esas cláusulas abusivas son las que generan un desequilibrio injustificado, que básicamente siempre son en perjuicio del consumidor, porque el que pone las cláusulas abusivas es el productor o proveedor, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay una sanción importante según el Estatuto del Consumidor, y es que en caso de incluirlas serán ineficaces de pleno derecho. Ineficaces de pleno derecho. Cuando nos pasamos entonces ya al concepto de garantía, que es al que por lo que yo quería obviamente hoy terminar el tema porque es de lo más importante, estamos hablando que el artículo 5º nos lo define, y nos define que la garantía es una obligación temporal y solidaria. Temporal, pues porque los productos pues garantía eterna no tienen, y solidaria, pues porque básicamente hemos hablado ya reiterativamente que existe una responsabilidad solidaria entre productor, proveedor o comercializador. Esa responsabilidad temporal y solidaria, entonces miren hasta aquí, está por el productor o proveedor y deben responder por qué cosa, por el buen estado del producto, por la idoneidad, la calidad y la seguridad. ¿Cuál? ¿Ves? Se me pasó esto. ¿Cuál? La legalmente ofrecida, ¿cierto? La legalmente ofrecida. Básicamente esto hace parte de los derechos de los consumidores, y es que a uno le ofrecen productos de calidad, como lo establece la garantía legal, o lo ofrece el mercado de manera habitual. Esto aquí yo lo pongo es para recordar que uno llega al concepto de garantía, y que la garantía se promulga o se predica de la calidad, la seguridad y la idoneidad. Listo. Ojo, dime. Entonces, así ellos digan simplemente, este centro comercial o esta emisora no se hace responsable por lo que digan, o el periódico no se hace responsable por lo que digan, yo no sé qué, los productos. Entonces eso es mentira. O sea, uno en todo caso puede demandar a la empresa que lo está anunciando. O sea, no sí, solo sí, no solamente al anunciante, pues como a la persona del producto o del servicio, sí, pero recuerda un detalle importante, y es que para que el medio de comunicación tenga que responder, hay que probar que actuó con dolo o con culpa grave. O sea, que actuó, o que sabía, ¿qué significa el dolo? Que él sabía que se estaba ofreciendo un producto con publicidad engañosa. Pero es que ellos siempre dicen eso, y si usted ve, por ejemplo, todas esas emisoras de brujos. Ah, sí, eso es terrible. Eso, donde venden una hierba para curar tal enfermedad, venden otra para curar yo no sé dónde. Entonces esas emisoras siempre ponen el letrerito antes, que no se hace responsable por los arrendadores del espacio, pues, por decirlo. Exacto. Lo que pasa es que mira que básicamente nosotros estamos muy acostumbrados a evitar nuestra responsabilidad, básicamente nos queremos como comer a los consumidores de cuento. Miren, por ejemplo, los parqueaderos donde uno paga el parqueadero y es que no nos hacemos responsables por las cosas de valor que deja, como así yo le estoy pagando, ¿cierto? O sea, yo le estoy pagando por dejar mi vehículo acá. Sí debe haber una responsabilidad. Diferentes son los parqueaderos que son de uso libre, que te prestan el servicio de parqueo, pero no de vigilancia, usted no paga nada. No, y también tienen que responder, ¿no? Sí, porque es un tema de condonación de dolo futuro, usted no puede, o sea, usted está prestando un servicio.
¿cierto? Pero mucho menos si me está cobrando. Entonces la gente siempre se quiere comer al consumidor de cuento y se les olvida que básicamente recuerden que, bueno, ahí tenemos a Tal Cual que nos está informando y tenemos ya una nueva formación de abogados brillantes que vienen en camino, que vea que se están preocupando por saber del Estatuto del Consumidor. Y que ustedes, eso me llama la atención y es para hacerles una invitación. Cuando uno adquiere ese tipo de conocimiento, lo que tiene que hacer es un replicador. O sea, ustedes tienen que estar pendientes de la gente que los rodea, de explicarles y contarles sobre ese tipo de cosas, ¿cierto? Vamos a mirar, discúlpenme, yo minimizo aquí para poder pasar. Vamos a mirar un enredo muy grande que yo hice aquí, yo me entiendo, pero explicándolo, ustedes también me van a entender. Entonces uno habla de la garantía. Entonces lo primero que me pregunta es, venga, vámonos para acá. ¿Quién la puede exigir? La puede exigir el consumidor final, no necesariamente quien la adquirió. Miren, están viendo la manito por donde la muevo, ¿cierto? El consumidor final, no necesariamente quien la adquirió. ¿Por qué? Porque esa relación que une la garantía entre quien la puede exigir y quien es el responsable, esa relación es una relación legal que se da en razón a una relación jurídica que surge entre el productor y el proveedor y el consumidor final. ¿Qué significa? Que lo que hace que yo pueda ejercer la efectividad de una garantía por un producto no es el vínculo contractual, o sea, no es el contrato de adquisición del producto o el contrato para celebrar el contrato de prestación de servicios, no es ese vínculo contractual, no. Es la relación jurídica que surge entre el productor, proveedor y el consumidor final, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que analizar básicamente que por esa razón es que no necesariamente el comprador es el consumidor final. Recuerden que yo al principio, hace 8 días, yo le decía, puede que usted compró, pero compró para regalarlo. Entonces le compramos en diciembre, le compramos a todo el mundo detallitos. Entonces le compramos, por ejemplo, a alguien, le regalamos una licuadora y la licuadora no sirvió. Entonces el destinatario final fue el que la compró, no, él solo la compró. El consumidor final es a quien se la regalaron. Y ahí es donde notamos que consumidor final no necesariamente es comprador. ¿Quiénes son los responsables? ¿Cierto? ¿Quiénes van a ser los responsables? Los responsables, el artículo 6 y el artículo 10 nos contesta, y es muy simple, porque ya lo hemos estudiado. Los responsables son solidariamente el productor, el proveedor y el expendedor, ¿cierto? Son responsables. Esa responsabilidad solidaria existe a nivel de la garantía legal. Ahí es donde está esa excepción que te mencionaba ahorita, no me acuerdo si fue a Diego o a Carlos, no me acuerdo. Es la excepción, hay excepciones frente a esa responsabilidad solidaria, cuando, por ejemplo, hay una excepción a esa responsabilidad solidaria en los bienes usados. ¿Por qué en los bienes usados? Porque puede que un bien usado ya no tenga la garantía legal, que era lo que les explicaba ahorita, y al no tener la garantía legal es posible que el productor o expendedor ofrezcan una garantía, pero ya no es solidaria, porque de ese juego, digamos así, de solidaridad, sale el productor, ¿cierto? Si ya no hay garantía legal, el productor sale, y si alguien ofrece garantía, la ofrecerá el proveedor o el expendedor, pero no el productor, aunque ahí hay una casuística, puede que sí, porque si el productor es el mismo comercializador, y ya se acabó la garantía legal, pero él aún así lo vende y lo quiere vender con garantía, pues será responsable, ¿cierto? Ojo, ¿qué pasa si entonces hay una responsabilidad solidaria? Y quiero repasar algo aquí. ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Que tenemos a 3 solidarios, productor, proveedor o expendedor, que en realidad podrían ser 2, el productor y el proveedor. ¿Y qué significa la responsabilidad solidaria? Que el consumidor puede demandar a cualquiera de los 2, ¿cierto? Y que luego el uno podría repetir contra el otro. Pero entonces la pregunta es, estamos diciendo que es solidaria y que el consumidor puede demandar a cualquiera de los 2 o a ambos. ¿Qué pasa si ese consumidor no requiere al causante del defecto? Un ejemplo, yo requería al proveedor, al que me lo comercializó, pero el defecto es un defecto de producción, ¿cierto? O sea, yo llego y demando al proveedor, al que me vendió, pero el defecto es un defecto de producción. Entonces, yo lo demando y luego él puede repetir contra el otro, es decir, el proveedor le tocará responder, pero él puede demandar y repetir en responsabilidad
al productor porque realmente él fue el causante del defecto. Profe, pero venga, aquí hay un tema importante, hágales una a eso, profe, que yo quiero ver bien eso y yo también lo quiero ver bien. Profe, ¿qué pasa si el defecto es posterior al plazo de la garantía? Ah, eso sí es interesante, porque entonces digamos que la garantía legal se acabó y surgió un defecto, entonces ya no puedo hacer nada. Pues no puedo hacer nada por el Estatuto del Consumidor, porque la acción de garantía en razón al Estatuto del Consumidor es dentro del término de la garantía. Pero si usted le genera un defecto posterior al término de la garantía, no significa que ya no tenga acciones legales, las tiene, pero se está entrecortando. Voy a repetir. Diego, gracias por avisarme, voy a repetir. Puede que usted descubra un defecto que se dio en el producto de manera posterior al plazo de la garantía. Entonces, ¿será que entonces no puedo demandar? No podrá efectivizar la garantía en razón al Estatuto del Consumidor, sino que podrá generar otro tipo de acciones, acciones civiles o acciones comerciales, como un incumplimiento del contrato, como adecuar el precio, entonces que me reconozcan un tema en el precio, ¿cierto? Pero entonces no significa que un cliente de nosotros diga, ya no tengo garantía legal, ya no puedo hacer nada. No. Si usted quiere, puede iniciar acciones civiles o comerciales. Lo que ya no puede hacer es alegarlo vía Estatuto del Consumidor. ¿Qué pasa? Y que ya lo habíamos hablado de alguna manera, y es que cómo se establece la responsabilidad. Hay que demostrar el defecto, ya sea en la calidad, en la idoneidad o en la seguridad, pero hay unas causales de exoneración que están en el artículo 16 del Estatuto del Consumidor, y lo que nos dice es básicamente que uno podría demostrar. ¿Quién lo tiene que demostrar? Mire, yo quiero que noten aquí que yo estoy tocando la palabra defecto. Aquí me estoy refiriendo al defecto que alega el consumidor. El consumidor puede alegar un defecto en la calidad, en la idoneidad y en la seguridad. Pero si el productor o proveedor se quiere exonerar, él también tiene que probar que el tema del defecto se generó o por el hecho de un tercero, ¿cierto? O por un caso de fuerza mayor, o porque el hecho del defecto es atribuible al consumidor por un uso indebido o porque no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento, que ahí nos devolvemos al tema de los manuales de los productos. Entonces, básicamente ese artículo 16 nos está diciendo que si bien yo puedo demandar en solidaridad a cualquiera de estos, porque hay un defecto, él también se podría exonerar demostrando que él no tuvo nada que ver, que él informó bien, que le entregó bien, que pues básicamente cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Pero miren que todas esas causales de exoneración son por hechos atribuibles a situaciones que nada tienen que ver con el productor o con el comercializador. Ese tema es súper importante y ya casi vamos medio terminando, y es cuál es el término de la garantía legal. Entonces, ojo, ese es súper importante. El término de la garantía legal está regulado en el artículo 8 del Estatuto del Consumidor, y lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuándo empieza a correr el término. El término empieza a correr desde que a uno le entregan el producto, ¿cierto? Me entregaron el producto o me prestaron el servicio y ahí empieza a contar el término. ¿Cuál es el término? O el que dispuso la ley o autoridad competente. Uno primero mire si la ley dijo cuál era el término de la garantía o si alguna otra autoridad competente lo expuso. Pero si ni la ley dijo nada y la autoridad, o ninguna otra autoridad competente dijo nada, o sea que no hay disposición, será el término de garantía que anunció el productor o proveedor, ¿cierto? Será el término que anuncie el productor o proveedor. Pero ojo, que quiero que entiendan algo, y es qué pasa si hay silencio, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa si hay silencio? Es decir, que ni la ley lo dijo, ni ninguna autoridad lo dijo, ni el productor o proveedor anunciaron nada. Entonces, ahí es donde vamos a ver cómo opera el silencio. Todo producto nuevo, pilas, dame un momento, Carlos, termino esta idea y ya leo tu pregunta o tu intervención. Todo producto nuevo tiene garantía de 1 año. Todo producto nuevo tiene garantía de 1 año. Hay que hacer la aplicación analógica. Toda prestación de servicio que no sea de reparación, porque vamos a diferenciar, a uno le pueden prestar un servicio, por ejemplo, el que hablábamos ahorita de una asesoría contable, una asesoría legal, y otra cosa es la prestación del servicio para reparar un bien, ¿cierto? Eso es muy diferente. Entonces, quiero que entendamos que cuando es un servicio que no tiene que ver con un servicio de reparación,
inclusive tiene entonces también una garantía de 1 año, igual que los productos nuevos. Los productos perecederos tienen el término de garantía es la fecha de vencimiento, ¿cierto? El tema de los productos usados, ya lo expliqué, pero lo voy a repetir. Un producto usado podría tener la garantía legal vigente. Digamos que, por ejemplo, lo compré hace 4 meses y lo quiero vender, ¿cierto? O alguien, hay empresas que pues hay gente que vende cosas usadas. Entonces, digamos que se lo dejaron ahí hace 4 meses y se compró hace 4 meses, eso significa que si era un producto nuevo, le quedan todavía 6 meses. Entonces, un producto usado puede que todavía tenga la garantía legal vigente, ¿cierto? Pero si la garantía legal expiró, yo puedo venderlo sin garantía, pero lo tengo que dejar pactado expresamente. Y si guardo silencio, que era lo que ya les había explicado, entonces se va a entender que va a tener una garantía de 3 meses, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que hay una cosa, y es que cuando yo les dije que la garantía legal o la dispone la ley de una autoridad competente, y si no hay disposición, es la garantía que anuncia el productor o proveedor, esta garantía, que es la que da el productor o proveedor cuando la ley no ha dicho nada, o sea que no se quedó con el silencio, sino que él quiso venir a ofrecerla, no se llama garantía legal, sino que se llama garantía suplementaria o contractual. ¿Cierto, Carlos? Yo compro un aparato electrónico de otro país y lo conecto en Colombia, no habría responsabilidad. Depende, eso lo vas a hablar con Andrés precisamente porque tiene que ver básicamente pues como los medios de comercialización por medios digitales, pues, ¿cierto? Eso va a depender de muchísimas cosas. ¿En qué sentido? En principio, que tú no lo compraste acá, entonces, normal, hay productos que, por ejemplo, tú compras en otro país y te dicen que la garantía, te dice en qué países brindan soporte, ¿cierto? Entonces, que, por ejemplo, tienen soporte técnico en tal país y que no importa, no se preocupe. Pero si, por ejemplo, tú estando en Colombia, compras un producto en el extranjero y te lo traen acá, pues ahí va a haber una responsabilidad en la cadena entre el productor, el proveedor, el expendedor. Pero no me quiero meter ahí porque eso es del tema ese es del tema Andrés. Claro que sí, Diana, dame un segundo que ya voy para la garantía suplementaria, ya le iba a arrancar, sino que estaba contestándole a Carlos. Entonces, mira, Diana, entonces, básicamente, ¿qué quiero que entiendan de la garantía suplementaria o contractual? ¿Por qué se llama garantía suplementaria contractual? Por 2 razones. Uno, porque quiero que quede muy claro algo. Un producto podría tener garantía legal, es decir, la ley dispuso, por ejemplo, esta es una garantía legal, que todo producto nuevo tiene 1 año, ¿cierto? Opera en silencio, pero la ley es la que establece qué garantía se da en silencio. Entonces, digamos que un producto tiene una garantía de 1 año. ¿Por qué se llama garantía suplementaria? Porque fuera de que tiene la garantía legal, tiene una garantía adicional que es la que le está brindando el productor o proveedor. Les voy a poner ejemplo, Falabella. Usted va a comprar algo Falabella y entienda en primera instancia que ese producto, por ser nuevo, tiene una garantía legal de 1 año. Pero no sé si se han dado cuenta que en electrodomésticos o algunas otras cosas, Falabella ofrece una garantía suplementaria. Venga, y le cubro el hecho de un tercero o que un tercero se lo dañe. Recuerden que por allá arriba hay una causal de exoneración que decía que el productor o proveedor se podía eximir de la garantía legal si demostraba que fue por el hecho de un tercero el daño o algo así. Entonces, Falabella te ofrece, vea, inclusive si usted sale aquí en este momento y se le cae o se lo roban, yo le cubro eso. Entonces, es suplementaria. Fuera de que tiene la legal, tiene la que le ofrece el productor o proveedor. Y se llama contractual porque el origen es contractual. El origen se da por una negociación, un ofrecimiento entre el productor, proveedor y el consumidor. No lo establece la ley, sino que tiene como fuente el contrato, ¿cierto? Un contrato. Otra razón para que también identifiquemos una garantía suplementaria contractual es, por ejemplo, en los bienes usados, ¿cierto? En los bienes usados, porque entre los bienes usados, digamos que ya le expiró la garantía legal, ya no hay garantía legal, pero digamos que yo podría, como proveedor, ofrecer una garantía, pero entonces vuelve a ser una garantía suplementaria o contractual. Está regulada en la ley 1480 en el artículo 13 y la garantía suplementaria contractual, aquí les resumo lo que ya les expliqué, es la garantía que otorga el productor o el proveedor y lo hace para ampliar o para mejorar la garantía. Ojo, la garantía legal no puede tener un costo, pero la garantía suplementaria contractual sí podría tener un costo. Pero si tiene un costo, se tiene que pactar expresamente, ¿cierto? Se tiene que pactar expresamente.
pero no, bueno, ¿y qué pasa? Hay responsabilidad solidaria. Si lo ofrece el productor, hay garantía solidaria de esa cadena en adelante, pero si lo ofrece el expendedor o el proveedor, ya no tendría por qué responder el productor. Diana, ¿te quedó claro? ¿Me entendiste? Esa garantía suplementaria en asuntos de seguros, por ejemplo, cuando usted le dicen de la tarjeta de crédito o del banco, si usted paga esto, entonces le aseguramos más, pues porque uno sabe que ellos tienen que tener, o sea, me protegen que contra robos y ellos me tienen que proteger contra robos. O sea, si alguien me roba la tarjeta, ellos son los que tienen que inventarse la forma de que solo yo pueda sacarla. No, pues mira que ahí hay un tema conflictual muy grande. O sea, ¿a ti no te ha pasado que te llaman y es que ofrecerte un seguro adicional para la tarjeta de crédito o tu tarjeta de ese estoy de hablando. débito? De ese es el que si te roban, te reconocen no sé cuánto dinero. Eso, ellos tienen que ponerlo a seguridad, así como se lo ofrecen a esta persona que pagan más, tienen que ofrecérsela al resto de los mortales. Por consiguiente, entonces uno tiene ese derecho, o sea, uno debería exigir ese derecho que tienen los demás. O sea, si yo recibo mi sueldo y todo mi sueldo se me va, pero me tienen que consignar en ese banco porque ese banco, pues porque es el banco donde consignan la nómina. Pues entonces, es que mira que el banco, discúlpame que te interrumpa, es que los bancos de hecho tienen que ofrecer unas garantías mínimas de seguridad y por eso ofrecen el tema de la clave, la segunda clave, ellos tienen que ofrecer medidas de seguridad, pero mira que hay un producto que a mí me da muchísimo mal genio cuando me llaman a ofrecérmelo, me puedo condenar de la rabia, pero soy educada porque yo soy consciente que el que me está llamando es una persona que está en un contact center normal, dándole información y que él no tiene culpa, ¿cierto? Pero me molesta que lo hagan. No sé si te ha pasado a ti en particular que me estás hablando del tema, que lo llaman a uno a decirle, porque es que la medida de seguridad tiene un límite, y es que si después de que yo me retiro del cajero y ya estoy caminando por ahí, si recién retiré eso, ya si me robaron ya no es asunto del banco. Las medidas de seguridad del banco es mientras esté dentro de su dominio poder, ¿cierto? Es decir, a mí dentro del banco no me podrían robar, por eso ellos ofrecen a veces el tema de acompañamiento, pero si uno no lo acepta, pues es por su propio riesgo. Pero miren el seguro que están ofreciendo, y lo están ofreciendo hace mucho tiempo. Que si a usted le roban recién retirado el dinero, porque yo ya te cumplí mi medida de seguridad, y es que solo usted, porque usted tiene la tarjeta, usted tiene la capacidad de hacer el retiro. Entonces yo ya le cumplí, usted retiró en su cajero, su plata estaba ahí disponible. Pero si le roban después, entonces ellos tiran una y es que ay, le ofrecemos un seguro que está, yo no sé, cuesta una bobada, realmente no es costoso ni siquiera, pero me molesta es porque entonces así si todo el mundo paga eso, se hace muchísima más plata. Entonces, ustedes ya vieron derecho penal. Sí, señora. Bueno, entonces le dicen a uno, es que si es hurto agravado, le reconocemos el total y a veces hasta no sé cuánto. Y yo, venga niña, usted sabe que es hurto agravado. Bueno, si media arma de fuego, entonces le empiezan a explicar, entonces vean niña, yo le hago un favor, le pregunto algo, entonces para que usted me responda a mí por ese dinero, yo le tengo que probar a usted que fue un hurto agravado, es que claro, yo entonces, ¿y cómo hago? Entonces si no hay cámaras, si no hay nada, entonces ¿cómo hago o sea que tengo que hacer algo que puso en riesgo mi vida, y se lo tengo que probar a ustedes, que no, pero, y saben, mire la respuesta tan olímpica que me da, pero es que hay cámaras en todas partes, y yo no, pues si los ladrones pensaran eso, pues nadie robaba, ¿cierto? O sea, y yo sí, cuando uno va a ir a mirar cámaras, ya nadie sabe nada. Entonces, mira que ahí hay un tema, y es que, básicamente, cuando uno lo llaman a ofrecerle esos seguros, para que ya volvamos a aterrizar en el tema, pues primero te digo algo, ellos sí tienen una obligación de brindar parámetros de seguridad, pero hay un cierto límite. Ya cuando tú retiras tu dinero y tú lo hiciste de manera legítima, con tu tarjeta, con tu clave, y no un problema de seguridad dentro de los medios de ellos, ya sí es un tema por cuenta de uno. Y ahí es donde ellos sí te pueden ofrecer una garantía suplementaria o contractual, que es la que yo te estoy diciendo que me llaman a ofrecerme mucho y que a mí me da muchísimo mal genio porque me parece muy compleja, ¿cierto? Me parece muy compleja de que yo pueda hacer efectiva esa garantía suplementaria, pues porque me toca demostrar que el hurto fue agravado, pues no, hombre, de aquí a que le reciban a uno la denuncia y la fiscalía ponga a moverse, lo que pienso es no es costoso, pero si todo el mundo le compra eso al banco, que se hacen una plata, se la hacen con toda seguridad. Sí, es que por eso, es que el problema es que a veces ofrecen una garantía donde ya se supone que ya lo tiene, o sea,
te aseguran, no tanto con que usted salga con la plata, sino que cuando a usted le roban algo de la cuenta, o sea, le Ah, sacan dinero, sí, esa sí es y diferente. entonces usted le dicen que compre el seguro. Esa gente vive llamando a toda hora que no, que por esos seguros. Pues yo también me enojo mucho porque Sí, es no sé, ridículo, pues, ¿no? sí, ellos tienen que cuidar la plata. Entonces, Claro. es eso. Entonces es como, ¿por qué le ofrecen? O sea, si yo tengo con qué pagar, te devuelvo la plata, pero si vos no tenés, no te la devuelvo. Y ahí es donde yo digo, no, ustedes tienen la obligación de proteger, o sea, la Ellos garantía. tienen pero ellos tienen la obligación, reitero, ellos tienen la obligación, por ejemplo, de brindar las medidas de seguridad en el sentido de que nadie más pudiera vaciar mi cuenta si no soy yo, ¿cierto? Ahí Exacto. en eso ya está garantizado. En esa sí no tiene lógica que ofrezcan ningún servicio adicional. En la que sí tiene lógica es cuando tú ya efectivamente hiciste el retiro de tu dinero. Es que ellos piden, por ejemplo, segunda clave, pero porque cuando, por ejemplo, una vez a mí me hicieron dizque unas compras con una tarjeta de crédito, claro que me llamaron ellos mismos A verificarlo. exacto, pero si yo ni siquiera me sabía el número de la segunda clave, ¿cómo hace esa otra gente? O sea, cómo ellos van soltando cosas así, pues Entonces fue un error en la seguridad de ellos. Ya. exacto, eso, y después entonces me decían que si se daban cuenta que había sido yo, pues entonces que me atuviera las leyes y pues, a las consecuencias, y yo no, hágale. Hágale, no tienen que, a mi hermano le pasó, le vaciaron la cuenta de débito una vez y se demostró que lo hicieron en un cajero, en un lugar donde mi hermano nunca había ido y él demostró dónde estaba él y él demostró que él tenía su tarjeta con él. O sea, entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cierto? O sea, le clonaron la tarjeta, quién sabe qué le hicieron. O sea, eso sí ya es responsabilidad del banco. Gracias, profe. No, a ti, muchas gracias por la intervención. ¿Qué otros términos de garantía tenemos? En la prestación de un servicio que implica entrega de un bien. Entonces ahí yo quiero que diferenciemos. Que yo les había dicho que había que diferenciar. ¿En qué sentido? Yo puedo contratar, y me voy a volver al ejemplo del compañero, una asesoría legal o contable. Esa prestación de servicio se presume que es 1 año, pero muy diferente la prestación de servicio que implica la entrega de un bien. ¿Cuál es la prestación de servicio que implica la entrega de un bien? Digamos que yo ya compré mi celular o yo ya compré mi carro, ¿cierto? Eso tendrá una garantía, ese bien por la compra, pero necesito llevar a que me lo reparen, ¿cierto? Entonces lo llevo a un taller. Para que un taller me pueda prestar el servicio, implica la entrega del bien, me toca dejar el carro. La lavadora, la nevera, entonces hay gente que repara y la reparación cuando es muy larga no lo hacen dentro de la casa de uno, sino que se lleva la lavadora y se lleva la nevera. Entonces eso es la prestación de un servicio que implica la entrega de un bien. El reloj, entonces se me dañó el reloj, el mecanismo, necesito que me lo arregle, entonces lo llevo a una relojería y entonces esa prestación de reparación implica la entrega de un bien. A ese tipo de prestación de servicio me estoy refiriendo. Ese tipo de servicio, dímelo. Dime. Disculpe, es que hay una compañera que está tratando de ingresar otra vez porque Dame un le segundo, salió. ya le aviso aquí, Andrés. Gracias. Muchísimas gracias por avisarme. Ya le dije a Andrés, listo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? En ese tipo de servicios donde uno tiene que entregar un bien, uno puede prestarlo sin garantía. Es más, o sea, llevé mi nevera para que me la reparen, llevé mi reloj para que me lo reparen, puede ser sin garantía, pero ojo, para que sea sin garantía, me lo tienen que informar y yo tengo que firmar por escrito. Si yo entrego mi reloj y salgo y me voy, y vuelvo y me lo dañaron, hay garantía. Ah, pero ¿cómo así? No es que usted lo trajo, usted lo compró en otra parte. No. Si yo dejé aquí para reparar y usted por escrito no tiene que no me iba a ofrecer garantía, tengo garantía de 3 meses, ¿cierto? Entonces pilas para que le digan a sus familiares, amigos, vea, en las prestaciones de servicio que implica la entrega de un bien, casi nadie es tan juicioso de entregar un documento por escrito que diga que no hay garantía. ¿Eso qué significa? La hay. ¿De cuánto? De 3 meses. Entonces se me olvidó dañar la lavadora. Hágame el favor y me la repara por garantía. Sí, pero es que hay que volver a comprar un insumo. No. Cuando es una garantía por prestación de servicio que implica la entrega de un bien y hay garantía y, por ejemplo, se volvió a dañar, reincidió el daño, y había garantía y había que pagar, por ejemplo, que un motor, que una bobina, que una cosa adicional, la debe asumir el proveedor del servicio de reparación, no uno. Eso es súper importante.
Bienes inmuebles. En los bienes inmuebles la garantía es por estabilidad de la obra, es de 10 años, y en los acabados es de 1 año, ¿cierto? Y en los productos con descuento o en rebaja o en promoción, no nos engañemos, sí hay garantía. Los productos en descuento, en rebaja o en promoción, sí hay garantía. La circular única de la SIC, pues se refiere ya a una lista de productos que en los pisos, que en los muebles, pero eso ya es súper casuístico, ya es un tema como ya, si uno quisiera como indagar más. ¿Cómo funciona el plazo de la garantía? Pues ojo, ¿cuándo se suspende y cuándo se amplía? Si yo, por ejemplo, entrego para reparar el celular, compré el celular y si me falló y estoy dentro de la garantía, una de las cosas que debe ofrecer quien me vende es el servicio de reparación, que tienen el acompañamiento técnico. Entonces yo los llevo a que me lo reparen. Durante el tiempo que ellos lo tienen en su poder, se suspende la garantía. Entonces digamos que la garantía es de 1 año. Y yo llevo 6 meses con el bien, lo entrego para reparación, y pasaron 2 meses, entonces no me pueden decir que ya solo me quedan 2 meses de garantía, ¿cierto? Porque es 1 año. Entonces, si llevaba 6, 7, 8, me faltan 2, no, me faltan 4, porque durante el tiempo que quien me está haciendo efectiva la garantía tiene el bien, se suspende y vuelve y cuenta cuando me entregan el bien, ¿cierto? Para que no se dejen meter el cuento de, no, pero ya le queda un mes, no. Todo el tiempo que usted tuvo no me cuenta. Listo, para que quede claro. ¿Y cómo funciona el tema por partes? Si, por ejemplo, a mí me arreglaron algo y le tuvieron que cambiar una parte, les pongo un ejemplo, compré un carro nuevo y el sistema de frenos o de suspensión salió malo y me le cambian un eje o me le cambian algo así nuevo, por algo nuevo, yo llevaba con el carro, qué sé yo, 6 meses otra vez, pongamos el ejemplo. Entonces, por las partes que me cambiaron, ¿cuánto es de la garantía? ¿Llevan 6 meses? No, vuelve y empieza desde cero, porque son partes que cambiaron a nuevas, y esas partes vuelven y tienen su propia garantía, entonces empieza de cero, otra vez el tiempo cuenta de cero, ¿cierto? Si, por ejemplo, lo que yo tengo es que me cambian el producto por otro, pues el término de la garantía vuelve a empezar, ¿cierto? Vuelve a empezar. A ver, Diego, si compro un celular y es mi herramienta de trabajo y dicho celular lo ingresan por garantía, a ver, yo vuelvo a leer. Si compro un celular y es mi herramienta de trabajo y dicho celular lo ingresan por garantía una primera vez, de igual forma una segunda vez por el mismo error, esa elección del proveedor o productor o esa elección del consumidor, su cambio, esa elección del consumidor. Ya lo vamos a ver, Diego, en una diapositiva por allá adelante ya le tengo esa elección al consumidor. El primer paso, pero te voy a responder más o menos de una vez. El primer paso es la reparación. Si no es posible la reparación, es posible la reposición o el dinero. Si es posible la reparación, entonces se puede ir y reincide la falla. Ahí sí, entonces, depende si, ahí sí está la elección del dinero o de la reposición, pero ya lo vamos a ver. Entonces, si por ejemplo me cambiaron el producto por otro, el término empieza a contar nuevamente desde la reposición. ¿Listo? Porque es un producto nuevo. ¿Cuáles son los bienes que se pueden vender sin garantía? Este lo voy a decir rápido porque ya los dije. Esto es aquí como un resumen. Los bienes usados, que ya dijimos, frente a los cuales no hay garantía, si lo dejo por escrito, no tengo por qué venderlo con garantía. Y recuerden que si guardo silencio, son 3 meses. ¿Cuáles otros bienes se pueden vender sin garantía? Pero siempre hay que informarlo y el otro tiene que aceptar. Los imperfectos, que esa fue una pregunta que me hicieron por allá arriba. Los imperfectos, los usados, los reparados, los remanufacturados, los repotencializados y los descontinuados. Pero debo indicar de forma clara y notoria o en la factura que no opera la garantía, ¿cierto? También el servicio de reparación que implica la entrega de un bien, ¿se acuerda que ya se los expliqué? Que por eso les dije que lo iba a decir rápido porque es un resumen, ya lo había explicado en otro escenario más arriba. Entonces también cuando es la prestación de un servicio que implica la entrega de un bien, que les puse el ejemplo de la lavadora, del carro, del reloj, se puede vender sin garantía, pero hay que informarlo y el consumidor debe aceptarlo, ¿cierto? ¿Qué debe hacer un consumidor para solicitar la efectividad de la garantía? Eso está rayado así porque lo rayé así para otro grupo, pero en realidad no es con todos esos rayones, qué pena con ustedes, no lo alcancé a borrar, sino que con esta aplicación que me conecto con ustedes no me permite hacer rayoncitos como notarán que me la paso haciendo durante clase, qué pena. Entonces, miren, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer el consumidor? Vea, lo primero que debe hacer el consumidor es informar el daño o el defecto. Él no tiene que explicar nada, él no tiene ni que decir en dónde es, en cuándo se originó, nada. Él solo tiene que decir, vea, eso tiene un daño y lo tiene que poner el bien a disposición del expendedor.
¿cierto? ¿Dónde? En el lugar donde lo adquirió o en un punto de atención. ¿Quién elige dónde lo pone a disposición del expendedor? El consumidor. El consumidor decide si lo lleva donde lo adquirió o si le dicen que hay puntos de atención para reparación, él verá si lo lleva allá. Si lo hace frente al productor, entonces es el consumidor el que le toca ponerlo a disposición del productor en su lugar, ¿cierto? Que ese sería el caso de que alguien me puso que si compraba un bien en el extranjero. Ese sería el caso al revés. Si yo compro un bien acá en Colombia, estando en Colombia, pero lo compro con un productor en el extranjero, si me da por reclamarle la garantía, él me toca ponérselo a él en el extranjero. Entonces, la verdad, es mejor ponerlo en el lugar donde uno lo adquirió. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el consumidor? Tiene que indicar, según el artículo 2 del decreto 735, profe, venga, usted no nos está hablando del Estatuto del Consumidor, Ley 1480, ¿por qué nos está hablando del decreto 735? Porque el Estatuto del Consumidor estableció que se tenía que regular o reglamentar la forma de efectivizar la garantía legal, o sea, que es una norma que dice, ve, hay que hacer esto y hay que reglamentarlo. Así que, señor legislador, muévase para que regule esto. Entonces, esa reglamentación de efectivización de la garantía de la que habla la ley 1480 se da con el decreto 735. ¿Listo? Entonces, ¿qué te dice? Que el consumidor también tiene que indicar cuál fue la fecha de compra o de celebración del contrato. ¿Eso para qué lo tiene que hacer? Para que estemos seguros de que está dentro del plazo de la garantía. Ya habíamos dicho, y si no está dentro del plazo de la garantía, pues habrán otras acciones. ¿Qué dice el parágrafo de ese artículo 2? Que para usted poder ejercer una acción jurisdiccional por protección, tiene que primero reclamarle de forma directa al productor o al proveedor. Diego, mira, aquí llegamos al asunto más grande del mundo, que es la parte donde hablamos de cómo funciona el tema de la garantía legal. Entonces, miren lo que hice fue que pegué una imagen del artículo y le hice todo un análisis. Pilas, porque aquí está básicamente el quick más importante de todo este asunto. Artículo 11, aspectos incluidos en la garantía legal. Entonces, lo primero, me voy a ir por acá porque está muy rayado de la clase anterior, entonces traten de seguir la manito con mucho juicio. Lo primero y la regla general es que uno pide la reparación, ¿cierto? Si no admite reparación, entonces a elección hay ojo, y la reparación implica que el productor o el proveedor debe contar con los repuestos, pero corre por cuenta de él, porque aquí consiste en que yo estoy reclamando la reparación. ¡Ay, qué pena! Yo aquí tengo un uno por una razón. Aquí dice el artículo 11, aspectos incluidos en la garantía legal. Y me parece a mí que lo primero no es la reparación, lo primero es el numeral sexto, la entrega material del producto. Si yo compro algo, pues lo más básico, esencial es que me lo entreguen, ¿cierto? O sea no debería ser la obligación 6, debería ser la obligación 1, ¿cierto? Debería ser la obligación 1, no la 6, pero bueno. Dime. Qué pena interrumpirla. Lo que pasa es que yo la semana pasada compré un televisor de 60 pulgadas en el Éxito. ¿Quién? Un televisor en el Éxito. Sí. De 60 pulgadas. Sí. Pasa y sucede que la niña que me lo vendió, me lo ensayó, pero no dio imagen como muñequitos o personas o algo así. Solamente lo cogió, lo conectó y lo desconectó. O sea, Sí. se vio como la imagen blanca y ya, lo desconectó. Luego se pasó pues a apagarlo. Luego cuando llegué a mi apartamento lo coloqué y resultó que la pantalla, cuando da la imagen en sí, está quebrada. Sí, ¿y qué hiciste? Yo fui hasta allá para hacer el reclamo pues de la garantía, porque resultó la pantalla quebrada. Igualmente viene en una caja muy bien protegido, con icopor, sí, todo eso. Yo lo monté, lo que hice fue que montar a la camioneta y de ahí lo eché en un carro hasta el apartamento, pero no lo golpeé. Ellos no quieren responder. Dicen que ellos me lo ensayaron. Te están alegando un mal uso, ¿cierto? Sí, un mal uso, que yo fui la que lo quebré. Te están alegando un mal uso. ¿Y tú lo hiciste inmediatamente? Inmediatamente, sí. Ahí es donde está la obligación de demostrar el nexo causal, y esa es la parte más tesa del derecho, que es la parte probatoria, ¿cierto? Porque entonces el problema es que tú básicamente, a ti lo único que hicieron fue prenderlo y se ve la pantalla blanca. Cuando tú lo prendiste en tu casa, se veía la pantalla quebrada. La pregunta es,
¿Era un tema observable con solo prender la pantalla o implicaba un poquito más de detenimiento en la revisión del televisor? Implica que dé la imagen en sí. Cuando se ve blanco así, no. Y eso es lo que yo les estoy alegando a ellos y pedí el horario de las cámaras, pues, donde está la niña ensayándome el televisor. Sí. Porque eso pues va bueno, a ser como una prueba. O sea, ¿ya hiciste la reclamación directa? ¿Cómo? Sí. Ay, Andrés, ya voy. Le cuentas a Andrés y si te podemos apoyar en algo, nos cuentas que Andrés está viniendo aquí como árbitro a decirme que me quedan 4 minutos y me falta una diapositiva. Entonces, venga, yo les hago esta... Dile internamente a Andrés y si te podemos colaborar con algo, con todo el gusto. Entonces, miren, lo primero es el tema de la reparación y si no admite reposición o devolución. Recuerdo que por allí entonces me estaba preguntando, Diego, cómo funcionaban, ¿cierto? Entonces, sigamos por aquí. Si se repite, o la devolución pues del dinero. Si se repite la falla, entonces uno ahí pregunta, venga, ¿es posible en todo caso el tema de repetición de la falla? No, porque si por ejemplo yo la llevé a reparación y no admitía y me dieron la devolución del dinero, hasta ahí llegamos. Entonces no en todo caso es posible que un consumidor acceda a la repetición de la falla, pues porque no tiene el bien en su poder, ¿cierto? O sea que la única forma de pasar al numeral 2 es que en el numeral 1 no haya sido posible la reparación y te lo hayan hecho una reposición. O que pediste la reparación, te lo repararon y se repitió, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo te hicieron una reposición y se repitió la falla, con toda seguridad hay una falla en el diseño o en la fabricación, ¿cierto? Porque la misma falla, un bien diferente, no sería lógico. Si se repite la falla, ¿cuáles son las opciones? Nueva reparación, devolución del dinero, que puede ser total o parcial. Profe, ¿y por qué parcial? Porque puede que se arregle entre productor y consumidor el tema de, venga, entonces déjelo así, pero entonces págueme 500.000 pesos menos, por ejemplo. Nosotros nos pasó en estos días que compramos unos audífonos nuevos para Andrés y salió con un defecto en los audífonos, pero una bobada pues en la forma del cuero como cubría como el modilloncito que traen esas cosas. Y él dijo, pues dile al vendedor que si no lo rebaja entonces, porque todavía no le habíamos pagado, nos lo mandó a domicilio, pero había que consignarle. Pues dile que no lo deje entonces más barato por eso. Y yo, no, oiga, que no lo cambie, ¿cierto? No, yo pedí fue un cambio. Entonces puede ser una devolución del dinero total o parcial, o puede ser el cambio del bien total o parcialmente. Profe, ¿y no cómo le cambia un bien a alguien parcialmente? Pues depende, chicos, porque miren este ejemplo, mira el televisor tuyo. Puede que lo que salió malo fue el control remoto, entonces el cambio es en el control remoto, no en el televisor. Entonces puede que sea un bien compuesto de diferentes elementos y el cambio se dé respecto de los elementos que estaban fallando. Y ya les expliqué, si me cambian ese elemento, la garantía empieza de 0 respecto de ese elemento. Numeral tercero, garantía en la prestación de un servicio. Bueno, y si me lo cambian por otra cosa, debe ser de iguales condiciones de calidad o superiores, más no nunca inferiores, que es lo que tengo acá. Numeral tercero, garantía en la prestación de un servicio. Yo no me estoy refiriendo a la prestación de un servicio de reparación, sino a un servicio cualquiera menos de reparación. Cuando se da un incumplimiento, entonces la forma de la garantía es que efectivamente me presten el servicio o que me devuelvan el dinero. Numeral cuarto, hace parte de la garantía que me deban suministrar instrucciones de instalación, mantenimiento y utilización. Numeral quinto, me deben brindar asistencia técnica y la asistencia técnica puede tener un costo o podrá no tenerlo, ¿cierto? Puede tenerlo o no tenerlo. La entrega material del bien, ya lo expliqué, o sea, si yo compré un bien, pues lo más obvio es que lo primero que exijo es que me lo entreguen, ¿cierto? Esta es muy importante, la 7, porque la quiero diferenciar del 1. Disponibilidad de repuestos, partes o insumos o mano de obra calificada, aún posterior a la garantía. Ojo, yo aquí lo quiero explicar de este modo. Yo, por ejemplo, lo explico con una cámara Polaroid, ¿cierto? Miren, por acá tengo el tema, una Polaroid. Yo compré una Polaroid, digamos que ya se me terminó el término de la garantía, pero hace parte de las obligaciones del productor o consumidor, o bueno, digamos que todavía tiene garantía. Y yo compré una Polaroid, ellos me tienen que garantizar que me pueden vender los insumos. ¿Qué insumo necesitaré yo para una Polaroid? El taquito para poder tomar fotos, ¿cierto? Entonces compro la cámara y voy a los 2 meses a comprar más taquitos para tomar más. No, ya eso ya no se vende. Venga, usted me compró una cámara, usted me vendió una cámara que tiene una vida útil, no sé qué sé yo, de 7, 8 años, pues por ese tiempo debería tener la capacidad de venderme insumos. No, ya no tengo garantía, me tienen que responder.
se me dañó algo de la cámara por exceso de uso, o sea, fue un tema de uso, no es un tema de un defecto. Ellos tienen que tener la disponibilidad de los insumos o los repuestos. Es muy diferente el numeral séptimo, porque en el séptimo yo necesitaría un repuesto, por ejemplo, cuando ustedes tienen un carro, hay gente que, pues hay que cambiar la batería del carro, ¿cierto? Es normal, la batería tiene una vida útil, entonces ahí no es un tema de garantía por reparación, donde en la reparación los repuestos los tiene que cubrir quien lo vendió, sino que es una obligación de la garantía en términos del numeral séptimo, porque deberían tener la capacidad de venderme el insumo o el repuesto, ¿cierto? Y ahí los costos sí los tendría que asumir el consumidor. Antes de que venga Andrés y me pegue otra vez la mirada de muévete, voy a moverme. Numeral octavo, bienes inmuebles. Digamos que los bienes inmuebles, la garantía ya dijimos que es sobre la estabilidad de la obra y también hablamos sobre los accesorios, pero miren lo que pasa. Si, por ejemplo, sobre accesorios que están adheridos al bien inmueble y hay una garantía porque hay un daño, me los deben cambiar por unos iguales o de mejor calidad, pero no necesariamente idénticos. Ah, que yo quiero ese piso tipo cemento con ese acabado, no sé qué, pero me salió malo y yo quiero que me lo vuelva a poner. No, porque de pronto es ese piso el que tiene un defecto de fabricación o de diseño, entonces yo te lo voy a cambiar por uno mejor, ¿cierto? No igual, porque igual vamos a volver a tener el mismo problema. O que fue porque con la instalación lo mancharon, entonces se lo puedo cambiar por uno igual, pero jamás puede ser de menor calidad. Pero no necesariamente está obligado el proveedor a que sea idéntico. Y el numeral noveno, miren que es diferente la prestación de un servicio, la que les expliqué por acá, en el numeral tercero, es muy diferente de la numeral noveno. La del numeral noveno es la prestación de servicio que implica la entrega de un bien. Ahí entonces me lo tienen que reparar. Si me lo reparan, si no lograron, entonces me lo tienen que sustituir el bien por uno similar. Y si me destruyeron el bien, piensen en el relojito, lo llevé para que me le regalaran un mecanismo y me lo terminaron de dañar, me tienen que reponer en dinero. Pero como era un bien usado, entonces puede haber una controversia en el monto. Yo no le voy a reponer el bien, un reloj como si estuviera nuevo, va a decir el productor o proveedor. Yo voy a dejar constancia de cuánto fue en lo que les repuse el valor económico según las condiciones en las que estaba el bien. Se puede prestar servicios sin garantía, ya sí lo dijimos, en los servicios de reparación, ¿cierto? En los servicios de reparación. Y ya porque lo otro es temas como más técnicos de reparación y entre ellas sigue, se los voy a decir muy rápidamente, la reparación, el plazo es de 30 días, si la SIC no dijo nada son 30 días, pero piensen en los carros, si uno deja un carro a reparar, si te prestan un carro, el tiempo de la reparación se amplía, ya no le van a dar al taller 30 días hábiles, sino que le van a dar 60 porque te prestaron un bien. ¿Listo? Bueno, chicos, eso fue como todo. Básicamente ahí ya terminamos como el tema de la garantía. Denme un segundo, yo aquí dejo de compartir. Espero que haya sido de utilidad la clase, que les haya brindado como buena información, que haya sido de utilidad para ustedes. Por aquí viene mi esposo. Pues. Muchas gracias. No, Muchas gracias. Con todo el gusto. Ya siguen aquí con el caballero. Cualquier duda, hermosa, el problema que tienes con el televisor, le cuentas a mi esposo y si te podemos ayudar con todo el gusto. ¿Listo? Dale, por interno yo le hablo, gracias. Me cuentas. Bueno, un abrazo para todos, que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes, que estén muy bien. Gracias, bella esposa. Chao. Ay, muchas gracias, hasta luego. Bueno, buenas tardes. Como vieron, pues al parecer tuvimos como un error de cálculo. Ella me dijo que se iba a demorar, es que media horita, y que luego entonces yo al parecer iba a tener una hora larga para terminar el tema, pero bueno, en buena hora, por lo menos ya tienen una visión general de lo que es la protección al consumidor. Ya entonces, miren, desafortunadamente no me queda tiempo para abordar más temas, pero entonces además porque hay algunos estudiantes que tienen clase a las 4, hay unos estudiantes míos de seguros aquí que deben hacer algo antes de arrancar la clase, deben terminar de leer un documentico, en fin. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, voy a llamar a lista, voy a explicar cómo vamos a evaluar el 28%, las posibilidades que tienen para el 12%. Voy a explicar también lo que las personas que van a ir al Congreso, ¿sí?
Entonces voy a concentrarme en eso un momentico y voy a dejar planteado lo que van a preparar para la semana entrante y les voy a decir cómo va a ser la evaluación, ¿vale? Entonces vamos a llamar a lista, arrancando con Alzate Ramírez Catalina. ¿Está presente? Barrientos Gómez Juan Fernando. Presente, profe. Gracias. Betancur Correa María Adelaida. Castro Buritica Eliana Andrea. Presente, profe. Profe, presente. Adelaida. Chavarría Yolima. Profe, presente. Gracias. Cruz Agudelo Juan Guillermo. Profe, presente. Gracias. Echeverría Alarcón Andrés Didier Mint. Presente, profe, por acá. Gracias. Erazo Monsalve Alexander. Erazo Monsalve Alexander no está. Franco Bermúdez John Freddy. Presente, profe. Gracias. Gómez Cuartas Diana Catalina. Presente, profe. Gracias. Gómez Quintero María Elena. Gómez de Quintero. Sí, profe, presente. Gracias. Herrera Rojas Wilson Darío. Sí, profe, aquí estoy, gracias. Gracias. Lopera Herrera Luisa Fernanda. Presente, profe. Gracias. Marina Hernández León Álvaro. Profe, presente. Gracias. Moreno Mosquera Vanessa. Presente, profe. Gracias. Murillo Gilina María. Presente, profe. Gracias. Muñetón Moore John Walter. Aquí, profesor. Gracias. Padilla Ángel Vanillanet. Presente y muchísimas gracias, docente Vasco, por ese regalo, ese obsequio tan hermoso con su bella esposa. Muchas gracias a ustedes, ni más faltaba. Raigosa Gallego Luz Miriam. Presente, gracias. Gracias. Restrepo todo es María Elena. María Elena. Presente, profe. Gracias. Rivera García Wilber Mauricio. Gracias. Román Restrepo Diana Patricia. Gracias. Romo Henry Martín. Presente, profe. Gracias. Vélez Márquez Esmeralda Patricia. Presente, profe, gracias. Gracias. Y Vélez Orrego Diego Mauricio. Presente, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, miren, básicamente la... ¿Sí? Hola, Adelaida. Lo que pasa es que no alcancé a contestarle. Sí, ahorita ya me habías dicho, ya te lo había quitado. Gracias, Adelaida. Gracias. Bueno, miren, entonces básicamente la evaluación va a ser de la siguiente manera. Sí, permítanme un segundo, me traigo esto de acá. Sí, la evaluación va a ser de la siguiente manera. Las personas que presenten el 12%, ¿sí? El 12 lo voy a copiar acá en el chat de la clase. Entonces dice, ojo, la prueba del 12% se puede presentar hasta en tríos. Es una prueba que va a estar en el ABA. Ojo con esto. La nota la entrega el profesor, no la plataforma. Repito, la nota la entrega el profesor, no la plataforma. Estará disponible entre el 5 de junio y el 8 de junio, ¿sí? Si vamos al calendario, básicamente tenemos que va a estar disponible el viernes 5 de junio al lunes 8 de junio, ¿sí? Esa va a ser la primera prueba, la prueba del 12%. Las personas que vayan al Congreso tienen lo que vamos a denominar el derecho de opción. ¿En qué consiste el derecho de opción? Que tienen la posibilidad o de que yo les ponga un 5, ¿sí? Así a rajatabla, o 2, básicamente presentar la prueba y en caso de que la pierdan van a tener un seguro y es que no van a sacar menos de 3, ¿sí? Eso con relación al 12%. El 28%. La prueba del 28% se puede presentar hasta en equipos de 5 personas.
en equipos de 5 personas. Es una prueba que va a estar en el ABA, lo mismo, la nota la entrega el profesor, no la plataforma, y va a estar disponible entre el 9 y el 11 de junio, ¿sí? Entre el 9 y el 11 de junio. Ve, Andrés, entonces, ¿cómo vas a hacer para socializar esa vaina si nosotros, si básicamente vos vas a pasar, vos tenés que pasar las notas el 12 de junio, como te lo dijeron acá? Sería coordinación aquí, ¿sí? Yo tengo que reportar notas el 12 de junio y los exámenes finales van a ser entre el 5 y el 11. Entonces, lo que estamos planteando es básicamente que el viernes 12 de junio yo les voy a hacer llegar una información por el chat y les voy a decir a qué horas ese viernes 12 de junio voy a estar conectado para que las personas, primero me voy a conectar a resolver la prueba del 12 y la del 28, ¿sí? Y para que las personas que consideren que te deben hacer algún reclamo, lo puedan hacer. Alguien activa el micrófono, adelante. ¿Va a activar el micrófono? Qué pena. Bueno, preguntas. ¿Preguntas? No. Bien, bien. Listo. Entonces, miren, voy a subir otros 2 documentos al ABA, ¿sí? Que van a reforzar el tema de los derechos del consumidor digital. La semana entrante, entonces, retomamos ahí en los derechos del consumidor digital y vamos a hablar también un poquito de habeas data, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito de habeas data dentro de 8 días. También voy a dejar un espacio dentro de 8 días para que básicamente resolverles las dudas que tengan, porque a los 8 días, digamos que estaríamos teniendo nuestra última clase. Muchísimas gracias a todos por la atención, pendientes de esos documentos que ya con la clase que les dio mi bella esposa definitivamente los van a entender muchísimo mejor. Entonces nada, buen fin de semana, disfruten del puente, nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos. Profe, una pregunta. Gracias. Dímela, Vanessa. Para el 28, ¿cómo lo vamos a desarrollar? A ver, permítame un segundito. Para el 28. Lo que pasa es que 28 es viernes. Perdón, 28 es jueves, entonces no sé qué. No, es que la ya. pregunta es si vamos a hacer todavía, o sea, ¿cuál es el trabajo que vamos a realizar para el 28? Del 12. Disculpe, ya, el taller de lava, ya. Disculpe, profe. Ok, listo. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien, ¿no? Una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Chao, que estén bien.